Muy buenas tardes a todos. Hacemos nuestra oración de hoy leyendo el final del capítulo 6 del Evangelio según San Juan que veníamos leyendo en estos días. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. El desconcierto y la incomprensión que generan las palabras de Jesús había hecho ya dudar y rechazar estas palabras a muchos de los judíos, así lo llama el Evangelio, refiriéndose a quienes no creían en Jesús. Pero ahora es todavía un poco más serio, también algunos discípulos deciden apartarse. Quienes tienen fe, quienes tenemos fe, podemos no entender muchas veces muchas cosas, nos cuesta entender el sentido de la existencia del mal en el mundo, nos cuesta entender a veces el sufrimiento de los inocentes, incluso nuestros propios dolores, enfermedades, limitaciones, nos cuesta entender, pero como tenemos fe, como fuimos atraídos por el Padre, porque el Padre nos concede, como dice Jesús, estar cerca de Él, podemos seguir confiando, sabiendo que Dios está más allá de nuestros límites y de nuestras capacidades. Y entonces se trata un poco de la obra de Dios, o un mucho de la obra de Dios. Él nos atrae, Él nos permite acercarnos a Jesús, Él nos da la fe, pero se trata también de nuestra constancia, especialmente cuando las cosas no son como quisiéramos, cuando nos cuesta ver lo que Dios está pensando o queriendo hacer, cuando tenemos desconciertos y tenemos incomprensiones, no solo en las cosas de la fe, sino en las cosas que tocan a nuestra vida cotidiana. Nos cuesta descubrir la voluntad de Dios, pero creemos, permanecemos con Él. Nos puede pasar de tener la tentación en algunas situaciones en este sentido, de no seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir? De no hacer tal y como entendemos que el Evangelio nos sugiere hacer las cosas, de desviarnos de algún modo de las verdades de la fe, atraídos por otros modos que parecen a otros darles resultado. Parece que a mucha gente que no hace las cosas bien, les va bien. Entonces uno puede tener esta tentación de, en algunos aspectos de la vida, no seguir a Jesús, no estar ya detrás de Él. Jesús conoce estos pensamientos de los discípulos, lo dice el Evangelio en varias oportunidades. Jesús sabe lo que sus discípulos murmuran, sabe desde el inicio quiénes son los que no creen, sabe quién lo va a entregar. Este conocimiento de Jesús, de cada uno de nosotros, nos da, por otro lado, mucha confianza. Dios nos atrae, Jesús nos conoce, sabe lo que nos hace falta. Somos conscientes de que los caminos de Dios están lejos de ser nuestros caminos, estamos lejos de creer que podemos indicarle a Dios cómo deberían ser las cosas, porque tenemos fe. Este es el regalo que han recibido y aparentemente los únicos que quedan ya al final de este espacio de reflexión que Jesús ofrece en torno al pan, al alimento, a la vida eterna, a la fe, a su carne como alimento. Parece que son solo los 12 los que quedan, con la confesión tan sentida y tan linda de Pedro, que es aquel que le había dicho: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Ahora, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir a buscar la verdad?
¿Qué otras palabras podemos escuchar que nos conduzcan a la vida eterna como las tuyas? Dice con otras palabras, ¿no? Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Ojalá esta profesión de fe de Pedro nos sostenga también a cada uno de nosotros, podamos repetirla con él, reconocer que a pesar de que a veces estamos desconcertados, no comprendemos muchas cosas de nuestra vida, siempre es mejor seguir a Jesús, siempre es conveniente escuchar sus palabras, vivir en el estilo de vida suyo, que es el que nos invita a vivir también a nosotros con la fuerza de su Espíritu Santo, reconociendo que este es el camino verdadero de la felicidad y que no hay otro. Ojalá podamos abrazarnos una vez más a las palabras de Jesús y a Él mismo, alimentarnos tantas veces como podamos de su palabra y de su Eucaristía, que es la que nos sostiene en el camino de la vida, la que hace crecer nuestra fe, la que nos hace evitar por todos los medios apartarnos de Jesús en algunas decisiones o en algunas opciones de nuestra vida, siempre siguiendo a Jesús, reconociéndonos sus discípulos, siempre con ansiedad, ya que no comprendemos, ya que nos damos cuenta que hay cosas que nos desconciertan, buscando con mayor entusiasmo conocer a Jesús y aprender cada vez más de sus palabras y de su vida. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.